Señor presidente, señores senadores, en primer lugar les traigo el agradecimiento de la Universidad Nacional de Salta por el proyecto de resolución de interés de este Senado a la Feria de Empleabilidad que conformaron todas las facultades de la Universidad Nacional de Salta con sectores empresariales, a donde docentes, no docentes, alumnos y el sector privado participó. Llevé la resolución y por eso el agradecimiento, pero ahí vi esas ganas de esa universidad de ser parte real de la vida cotidiana de la sociedad. En la charla que tuvimos con el rector, con decanos, con profesores y alumnos, decía que muchas veces la universidad llegó a lugares distintos de nuestra provincia. Puse como ejemplo hace muchísimos años cuando iban a Cachi y conjuntamente con la universidad generamos un plan de viviendas que tenían que ver con un sistema de construcción de energía solar y nuevas tecnologías que permitían, con el buen uso y la habitabilidad de esa casa, tener una temperatura acorde en verano e invierno. Cuando hablábamos de mejorar la producción, y lo logramos, cuando hablábamos de nuevos mecanismos de secados, la universidad era como algo que llegaba, estaba ahí, pero no estaba inserta. La inserción en cada región, en cada barrio, en la sociedad, tiene que profundizarse. Y me parece que ese paso fundamental que dieron con esa feria y que este Senado supo valorar, es una muestra del camino a seguir en estos momentos tan difíciles que están viviendo las universidades y por ende el alumnado de nuestras universidades, su personal docente y no docente. Porque hay un gobierno que en vez de acompañar, en vez de valorar, en vez de rescatar, en vez de aportar realmente al fortalecimiento de la educación universitaria, desde el primer día que los agrede, los denota, no solo quitándole financiamiento, no solo no dando los recursos necesarios para que la universidad sea de excelencia, sino que permanentemente difamando, permanentemente agrediendo. Desde los estudiantes, a los que les dice vago, a los que le dicen que van a aprender ideologías y no a ser profesionales, desde los docentes, a los que ningunea. Y realmente las universidades públicas en la Argentina han demostrado que han sido un factor fundamental de la evolución, del crecimiento y del desarrollo de nuestra patria. Que tenemos mujeres y hombres trascendentes a lo largo de la historia, que no solo se desarrollaron en nuestro país, sino que también fueron a mostrar su conocimiento, su sabiduría y a aportar al desarrollo y al crecimiento de distintas áreas en otros países del mundo. A esa universidad que tanto agrede y atacan, la Cámara de Diputados de la Nación en el día de ayer, por suerte, por primera vez, con solidez y con convicciones, le dio un voto de acompañamiento al rechazar el veto del presidente Milei, que le quitaba el financiamiento que le habían acordado por ley a ambas cámaras, tanto Senado como diputado. Ahora el rechazo al veto estará en manos de los señores senadores, a donde creo que va a ser también un paso positivo de acompañamiento. ¿Qué no hizo el presidente y sus marionetas, o mejor dicho, sus ministros, para ver de comprar voluntades, para ver de corromper legisladores? Pareciera ser que algunos gobernadores se prestaron porque recibieron de la noche a la mañana ATNs con varios de miles de millones. No sé si luego sus legisladores se dejaron convencer con la orden de los gobernadores que recibieron esos miles de millones, que después su pueblo ni sé si sabrá cómo los gastan o no. Pero la acción de buscar corromper, de sacar leyes con la Banelco, de seguir buscando debilitar la institucionalidad, vetando leyes que los representantes del pueblo en ambas cámaras dictan, está haciendo el camino equivocado.
está haciendo el camino equivocado. También es importante el veto, por supuesto, a desfinanciar la salud pública, sobre todo un hospital como el Garrahan, tan valorado por todos los argentinos que saben lo trascendente que es ese hospital en la vida de los niños argentinos de todas las localidades. Por eso uno de los senadores preopinantes valoraba a nuestra universidad, a nuestra juventud y al voto de los legisladores. Pero yo también, aparte de decir que bueno que por primera vez muestran una consolidación y una convicción en el votar, también quiero decirle que lo que nos está sucediendo parte de cuando se creía que había que aprobar una ley base, a donde muchos, por miopía, por conveniencia, porque están acostumbrados a hacer y a buscar ser oficialistas permanentemente, buscaron argumentos para decir que había que acompañar esas leyes porque era lo que el pueblo había votado. No, y el pueblo había votado representantes en el Congreso, representantes que representaban ideas, doctrinas, sectores, porque si no, no tendría razón de ser el sistema constitucional de elección de los representantes del pueblo o de los estados provinciales. Está enmarcado en la Constitución. Y esa representación fue vulnerada por aquellos que habían llegado por un lugar y votaron luego complacientemente las leyes bases. Miren el desastre que está produciendo en la Argentina. Eso que parecía que era algo que había que tomarlo así nomás, ganaron, le dábamos un porcentaje mucho mayor, tenía el 30%, nosotros ya le decíamos el 50%, porque fue en el balotaje, a donde ya se elige entre dos, entonces no son votos propios. Nunca fueron capaces de analizar que había un porcentaje de votos de odios, otro porcentaje de votos de desilusión y otro voto de porcentaje de ilusión y de esperanza. Todo eso compuso ese 50%, pero los que habían sido elegidos representantes de la Cámara de Diputados y Senadores habían sido elegidos con porcentajes distintos. Por eso representan distintas fuerzas. Cada una de esas fuerzas tienen convicciones, tienen pensamientos, tienen formas de mirar el Estado, formas de mirar la sociedad. Y algunos tenemos aparte una doctrina que consolida nuestra acción. Tomaron a la ligera esas decisiones. Y esas decisiones tomadas a la ligera hoy día le está costando al pueblo argentino cosas tremendas. Cosas tremendas. Desde la entrega de nuestros recursos naturales hasta la entrega de territorio, porque antes había una ley que te prohibía a extranjeros comprar mayor cantidad de tantas hectáreas en nuestra república y ahora te podés comprar toda la Patagonia tranquilamente. Todas esas cosas hasta la destrucción del Estado. La destrucción del Estado. El cual el presidente se jacta que decía que lo iba a hacer cuando era candidato, y es verdad. Él decía que iba a hacer esto, pero el odio, la desilusión, la desesperanza, hizo creer que lo que decía, bueno, lo decía porque quería terminar con el que a mí no me gusta, con aquel, con el otro. Cada uno veníamos con alguien que había que sacarlo del sistema y a él lo veíamos que el que venía a sacar el sistema. Y hoy nos damos cuenta que lo que está sacando del sistema es al pueblo entero. La clase media ha pasado a pobre, la pobre a indigente, y la indigente ya no tiene más nada. Pero esto se lo veía venir, esto estaba palpable. No había que ser una eminencia, solamente había que racionalizar, solamente había que tener personalidad y tomar decisiones por sí, bajo análisis profundo, estudiar los temas. Y la verdad que nos metieron primero una ley colectivo, después una ley minibús y después salió la ley base. Y hoy día tenemos consecuencias. Recién estaba conversando con el senador Salva de los Andes y estábamos viendo que el riesgo país ya está arriba de los 1.400
1.200 terminó anoche el Riego País, ya hoy día, a mediodía, más de 1.400 el Riego País. Se vanagloriaban hace pocas semanas de decir que eran el gobierno de menor riesgo país, menos de 600. Hace una semana se vanagloriaban de esto, como se vanaglorian de tener índices de inflación bajos que son totalmente mentirosos, o como se vanaglorian de decir que tienen superávit fiscal o equilibrio fiscal, que también es mentiroso. Porque si se estarían accionando ya, por ejemplo, las obras públicas, los empresarios que tenían que desarrollarlas, estarían actuando en la justicia, porque ellos pararon la obra pública, por lo tanto, no están gastando lo que tenían que gastar. Si empezamos a ver todas las leyes que no están cumpliendo, todos los recursos de menos que le están mandando a las provincias, ahí nos daríamos cuenta que el equilibrio fiscal es mentiroso. Ahora, si queremos que nos mientan y nos gusta que nos mientan, bueno, aquellos que les gusta que nos mientan sigan así, tranquilos, pero hay otros que no nos gustan que nos mientan. Hay otros que estamos comprometidos con una vocación que es el hacer política. Y política se hace desde la representatividad que te da el voto o desde tu vocación o convicción de militante. Y eso es lo que estamos haciendo, lo que verdaderamente somos militantes y tenemos vocación. En este momento, como militante, como un hombre comprometido y con convicciones políticas y como senador de este cuerpo, vi con mucha alegría la cantidad de jóvenes que ayer caminaban defendiendo a la universidad pública. Ya sabían que la Cámara de Diputados había rechazado el veto, sin embargo estaban ahí los jóvenes caminando, porque no solo quieren que se rechace el veto también en el Senado, sino después quieren que el presidente y su gabinete cumpla con las disposiciones de las leyes y ejecute, porque por ejemplo se rechazó el veto que le generó a la ley que acompañaba a la discapacidad y a los jubilados, pero no lo está implementando. Porque a este presidente que no cree en el Estado, que no cree en la República, que no cree en la Constitución y no cree en las leyes y sabe que tiene una Corte de Justicia adicta al poder heredado de él y Macri, sabe que son intocables. Entonces todos los hechos de corrupción que surgen, ahí están todas en un gris, ninguno avanza, nada se sabe. Pero él no está cumpliendo con las leyes. Y en ese no cumplir con las leyes está deteriorando la calidad de vida de muchísimos sectores de nuestra sociedad. A nuestra industria la está deteriorando tremendamente, se cierran empresas, cierran emprendimientos industriales, negocios, comercio, queda gente desocupada. Y todavía siguen creyendo algunos que vamos por el buen camino. ¿En serio le creyeron a la cadena nacional que hizo el otro día, que decía que estamos haciendo las cosas tan bien que de aquí a 30 años vamos a ser más poderosos que las potencias que hoy tiene el mundo? ¿En serio que creemos que de aquí a 30 años vamos a ser más que los chinos, más que los suizos, más que los irlandeses, más que los noruegos, para mostrarles distintos países de distintos volúmenes y distintos regímenes de gobierno? ¿En serio creemos que de aquí a 30 años que tenemos que dejar que se nos mueran nuestros viejos, nuestros niños, nuestra gente pobre, que la desnutrición haga estrago en nuestros sectores vulnerables para que de aquí a 30 años seamos potencia? ¿En serio creen eso? Bueno, los que quieran seguir creyendo en eso, síganlo creyendo. Ahora, los que tienen un interés que en creer en eso porque se benefician en algo, llega otra cosa, que lo hay y lo hay. Pero no creo que tengamos que seguir mirando para otro lado. El gobierno de la provincia, como el resto de los gobiernos provinciales, creo que tienen que empezar a hacer política en serio. No alcanza una foto. No alcanza que nos vamos y nos juntamos en un departamento o municipio de Córdoba, unos cuantos gobernadores, y ya decimos que somos un frente disímil, con personalidades distintas, con formas de pensar distintos. No. Debemos sí consensuar pensamientos distintos,
Debemos sí conciliar posiciones, pero no empezar a volver a los errores de los mismos, las alianzas, los frentes por hacer frente, las uniones por uniones y la foto que creemos que le va a cambiar la vida a alguien. Los gobernadores tienen que sentarse a hablar en serio y decir, tenemos un presidente que no está en su sano juicio, tenemos un presidente que no abraza la Constitución, que no respeta la ley y no respeta las instituciones, que no respeta nuestras provincias. Y sentados esos gobernadores tienen que empezar a ver cómo le muestran la fuerza federal de este país, enraizándose en nuestros héroes patrios, en nuestra historia, en los aciertos y los desaciertos de nuestra historia. No alcanza solamente con ahora empezarlo a criticar o a tomar distancia. No es el camino. El camino es empezar a hablar responsablemente con todo lo que tienen la responsabilidad de gobernar las provincias. Porque no es día a día que vamos peor. Vean el día de hoy. Es hora a hora, hora por hora, que se complica la economía del país. Que se complica y se debilita la institucionalidad. Y que hay un vacío de poder. No podemos seguir mirando para el costado. Por lo tanto, creo que los gobernadores deberían darse ese tiempo de responsabilidad de empezar a hablar en serio. No necesitas ser del mismo partido, no necesitas una foto, no necesitas aglutinarte y decirte que sos el frente que viene. Solamente tenés que decir que sos capaz de vivir este presente y de asumir la responsabilidad de este presente, tomando decisiones claras para que el presidente empiece a caminar por el marco de la Constitución y de las leyes. Y si no, que la institucionalidad funcione, porque la Constitución nacional es sabia y tiene los mecanismos y los resortes de cómo encaminar lo que se descarrila, encarrilar lo que se descarrila. Y ya en la provincia, yo le diría a los que son del oficialismo, legisladores, funcionarios, militantes cercanos al oficialismo, no crean que haciendo la plancha ya está todo bien. No crean. Empiecen a ver cómo hablan con su gobernador. Empiecen a conversar entre los sectores que acompañan al gobernador. Y díganle que es bueno para la democracia y para la institucionalidad de Salta, que también hable con todos los demás sectores. Con todos los demás sectores, porque lo que se va a venir es grave y no lo resuelve solamente un sector. Y no lo resuelve solamente una persona. Y no es encolumnando a todos en un mismo camino como se resuelven las problemáticas en crisis. Se resuelve en la diversidad de ideas, en las distintas ideas, en la confrontación de proyectos, pero a base de diálogo. Y hoy el diálogo va a ser fundamental para sostener la Argentina que se viene, que la estamos transitando, pero que después de octubre va a ser mucho más dura. Tenemos tiempo para irnos anticipando, planificando, conversando, organizándonos. Adentro como provincia y con las otras provincias como un país federal. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el